Entrada y salida de datos en el lenguaje de programación C. El objetivo de todo programa es procesar información, por lo que es indispensable utilizar procedimientos que permitan tanto la entrada como la salida de datos. En el lenguaje de programación C, la entrada de datos desde el teclado se realiza por medio de la función scanf, que se encuentra en la biblioteca stdio.h y cuya sintaxis es la siguiente. En donde cadena de control se refiere al tipo de dato que será capturado y le antecede el símbolo de porcentaje. La lista de argumentos está formada por las variables en donde será almacenada la información. A ellas se les antepone el símbolo ampersand para señalar que se accederá al contenido de la variable por medio de su posición en la memoria. La salida o impresión de datos permite mostrar en pantalla mensajes y operaciones. Se realiza con la función printf que forma parte de la biblioteca stdio.h y su sintaxis es en donde la cadena de control está formada por el texto o datos que se mostrarán en pantalla, las secuencias de escape que sirven para darle una presentación legible a lo que se muestra en pantalla, y el código de formato que indica el tipo de dato que se visualizará. En el siguiente ejemplo, codificarás un programa que le pide al usuario final su fecha de nacimiento, la almacena en una variable y posteriormente la muestra en pantalla. Para realizarlo, accede al IDE que instalaste en tu equipo. Después, selecciona la opción New Project del menú File. Selecciona en Projects la opción C++ Application y da clic en Next. Elige el nombre del proyecto y su ubicación, después da clic en Finish. En la carpeta de tu proyecto, busca la subcarpeta Source Files y utiliza el archivo main.c para programar. Observa que en el editor de código se muestra la estructura genérica de un programa, es decir, librería de entrada y salida de datos, entrada principal del programa seguido de las llaves de apertura y cierre del mismo. Debajo de la primera llave, declara las variables y su tipo de datos. Para este ejemplo, la variable es de tipo entero y se llama fecha-nacimiento. Usa la función printf para pedirle al usuario que introduzca sus datos. Toma en cuenta que el texto que se escribe entre paréntesis siempre va entre comillas dobles. Y se considera que la secuencia de escape en diagonal invertida n significa salto de línea, es parte del texto. Utiliza scanf para almacenar el número de la variable fecha-nacimiento. Muestra en pantalla el contenido de la variable fecha-nacimiento mediante el uso de la función printf. Considera que es suficiente con colocar el nombre de la variable dentro de la función. Escribe getChar paréntesis vacío para que la ventana en la que el programa se ejecuta se cierre cuando el usuario presione cualquier tecla. Por último, presiona la tecla F9 para compilar el programa y F6 para ejecutarlo desde el IDE. A scanf y printf también se les conoce como funciones de entrada y salida con formato, ya que permiten establecer los tipos de datos que se encuentran entre paréntesis, además de indicar si tras la ejecución de la instrucción debe haber una secuencia de escape, por ejemplo, un salto de línea.